En esta segunda parte de la clase vamos a focalizarnos un poco más en el análisis comparativo entre el cerebro humano y el resto de los primates no humanos. El estudio, como veíamos antes, el estudio de las especies actuales nos permite conocer y tratar de inferir cómo fueron los cambios evolutivos. Para aquellos que no están tan familiarizados con la filogenia de los primates, se resume en este árbol los principales eventos y se marca, por ejemplo, en cada una de las intersecciones de las ramas, marca el momento en el que se supone que vivió el último ancestro común de las especies actuales, es decir, cuando se produjo la separación, por ejemplo, entre la línea que condujo a los humanos modernos de la línea que condujo a los chimpancés. Esto ocurrió hace aproximadamente 6 millones de años. Por eso es importante siempre tener en cuenta cuando comparamos especies actuales que cuando observamos los extremos de las ramas, todas estas especies, tanto los humanos actuales como los chimpancés, transcurrieron 6 millones de años de evolución. Por eso es que no podemos tomar las especies actuales como representantes de los ancestros. Esto es algo que habíamos visto en la primera parte de la clase y es importante tenerlo en cuenta. Una característica notable de los primates con respecto al tamaño del cerebro es la gran diversidad que hay, la gran variación que hay entre especies. Desde algunas especies que tienen cerebros muy pequeños, que pesan aproximadamente 3 gramos, hasta el gran cerebro de los humanos, que tiene una capacidad craneana, como vemos acá, en un promedio que va entre 1000 y 1600 o 1700 centímetros cúbicos. Es decir, que hay una gran variación en tamaño. En la filogenia de los primates se reconocen dos grandes grupos, los strepsirrinos, que eran denominados antes prosimios, y los antropoides, que incluye a los monos del Nuevo Mundo, a los monos del Viejo Mundo y a los grandes monos, dentro de los cuales se incluyen a chimpancés y gorila, y por supuesto también a los humanos y todas las especies fósiles de humanos. Bueno, esta clasificación está basada en características diferentes características del cráneo y características de las especies que no nos interesan en este momento, pero sí saber que los prosimios son estudiados porque al haberse separado hace millones de años, hace aproximadamente 30 millones de años, de los monos antropoides, la comparación con los prosimios nos permite tener una idea y poder inferir cuáles serían las características de esos ancestros y de los primates fósiles más antiguos, ¿no? Es decir, de las especies más antiguas. Y esto es importante tener en cuenta el tema, y empecé la comparación por el tamaño del cerebro, porque es un rasgo bastante, es uno de los rasgos más distintivos, y esto ha llevado a muchas investigaciones y bajo la pregunta de si las características propias de nuestra especie derivan únicamente del mayor tamaño de nuestro cerebro. Es decir, características propias como por ejemplo el lenguaje, que si bien otras especies, y esto es un ejemplo de una chimpancé que fue entrenada en los 70 en el lenguaje de señas y que podía aprender el lenguaje de señas, pero las características del lenguaje humano son únicas, tiene rasgos únicos, y entonces es una pregunta recurrente en los estudios de evolución humana si esto se debe únicamente a esas características y las propiedades y las funciones cognitivas del humano derivan únicamente de su gran cerebro. Cuando comparamos el cerebro de las especies, tenemos que tener en cuenta que también difieren en tamaño corporal y que hay una asociación entre el tamaño corporal y el tamaño del cerebro.
Por eso hay muchos investigadores que proponen que en lugar de focalizar la comparación en el valor absoluto del volumen cerebral o de alguna otra medida de tamaño, que esa comparación debería hacerse en relación al tamaño corporal, teniendo en cuenta el tamaño corporal. Y se ha propuesto como una medida el coeficiente de encefalización. En este gráfico, digamos, y la forma en que se estima este coeficiente es teniendo en cuenta la masa corporal, la relación que existe entre la masa corporal y la masa cerebral o una medida del tamaño cerebral, y vemos que hay una relación lineal. Este gráfico representa, están representadas distintas especies de primates. Vemos que hay una relación lineal que se ajusta bastante bien a una recta, y que los humanos se destacan porque para un tamaño corporal dado tienen un tamaño cerebral mayor al esperado para ese tamaño corporal. Mayor al esperado es en relación a esta estimación que se hace a partir del ajuste de una recta a estas dos variables. Y si ven, solo los humanos los humanos y los gorilas serían las dos especies primates actuales de mayor tamaño, y fíjense la relación, incluso los gorilas tienen una mayor masa corporal y un tamaño cerebral más pequeño. Por eso se plantea que la característica más importante a considerar sería el tamaño relativo, es decir, en relación al tamaño corporal. Y es en esto donde se destacarían los humanos modernos. Ahora bien, estos cambios en el tamaño del cerebro, esto estábamos hablando recién de cambios en el volumen, es decir, en una medida general del cerebro. No, como nosotros vimos, y ustedes han estado viendo a lo largo de estas materias de neuroanatomía, que podemos distinguir distintas regiones dentro del cerebro. Entonces, una pregunta interesante es si cuando aumenta el tamaño del cerebro, todas las regiones aumentan en la misma medida, es decir, en la misma proporción. Acá vemos, para ejemplificar esto, tenemos un cuadrado y pensemos que esto representa el cerebro y este cuadrado más pequeño es una región lóbulo frontal, por ejemplo. Cuando hay dos formas en que este cerebro puede aumentar de tamaño. Una es que ese aumento sea proporcional en todas las regiones, es decir, que esta región, si es el lóbulo frontal, va a ocupar proporcionalmente el mismo volumen, por ejemplo, del cerebro. Es decir, que la diferencia entre este y este derivado sería únicamente el tamaño. Y otra alternativa es que esos cambios en el tamaño general del cerebro no sean de igual forma en todas las regiones. Es decir, que cuando aumenta el tamaño del cerebro, algunas regiones crecen proporcionalmente más. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto explicaría que algunas características que encontramos en los humanos derivan de que hay una relación alométrica, se denomina una relación alométrica, que indica que cuando una estructura crece, no todas sus componentes crecen en la misma magnitud. Y para estudiar esto, lo que se utiliza generalmente son como estos biplots, es decir, plotear, analizar dos estructuras, una estructura que representa el tamaño general, en este caso el tallo cerebral para representar una medida general de tamaño del cerebro, y alguna estructura de interés que es una de las estructuras más estudiadas, es la neocorteza. ¿Y qué se observa? Que en algunos grupos de mamíferos la relación entre el incremento del tamaño cerebral y el incremento de la corteza tiene una pendiente de 1. Esta pendiente de 1 indica que cuando el tamaño cerebral aumenta en una unidad de magnitud, la neocorteza aumenta también en una unidad de magnitud. Es decir, que los cerebros más grandes van a tener una composición interna similar a los cerebros más pequeños.
Y en el otro extremo, esto es el caso de los prosimios, ¿no? Donde la pendiente de estas rectas, es decir, la pendiente describe la relación entre estas dos variables. Cuando esa relación es una, como veíamos en este caso, hablamos de una relación isométrica porque no hay cambios en las proporciones. Y los valores mayores a 1 indican cambios alométricos positivos, que en este caso, que estamos comparando la neocorteza, indicaría que los cerebros más grandes tienen una corteza relativamente mayor. Y vemos en este caso, lo que nos interesa a nosotros, en el caso de los primates antropoides, que esa pendiente es de 1,3. Es decir que a medida que aumenta el tamaño del cerebro, aumenta en mayor proporción la neocorteza. Y se destacan especialmente los humanos, ¿no? Digamos, ¿esto qué implica? Que es esperable que entre los primates, las especies primates que tengan un cerebro más grande, tengan una neocorteza mayor. Es decir, que la corteza ocupe un porcentaje mayor del volumen cerebral. Y de hecho en humanos la corteza, la neocorteza, representa aproximadamente el 80% del volumen del cerebro. Entonces, si pensamos y nos focalizamos en la corteza, no solamente es el tamaño, digamos, recién veíamos cómo era la relación entre el volumen total y la neocorteza. Ahora, dentro de la corteza también se observan diferencias en la organización interna, ¿no? Y cuando comparamos los humanos modernos con los prosimios, que veíamos que este grupo de primates que se había separado hace muchos millones de años de los primates antropoides, lo que vemos es que hay principalmente, digamos, las áreas hay áreas conservadas y su localización es similar, por ejemplo, áreas somatosensitivas, motoras y premotoras, y auditivas, ven que estas áreas tienen la misma localización que en los humanos. La corteza visual, la misma localización, es decir, que estas áreas son muy conservadas a lo largo de la evolución. Y al estar presente en estas dos especies actuales que se separaron hace tantos millones de años, lo que se infiere es que ya habrían estado presentes en los ancestros comunes, o en el último ancestro común de estas dos especies. Y en esta imagen, lo que está en uno de los textos que tenían como bibliografía para este tema, lo que se representa acá es un cerebro hipotético de un primate, digamos, de un primate fósil, de un primate que sería el ancestro común a los prosimios y antropoides, ¿no? Y entonces lo que se piensa es que tendría una localización similar en una corteza visual en la región occipital de gran tamaño, regiones motoras y premotoras y somatosensitivas, y un incremento en relación a otros mamíferos que en los primates ya habría un mayor desarrollo de las áreas parietales, temporales y frontales. Es decir, todas estas áreas que son áreas de corteza de asociación, áreas de asociación, tendrían un mayor desarrollo en los primates en relación a el resto de los mamíferos. Les dejo acá esta referencia. En este sitio van a encontrar ejemplos de cerebros de un montón de especies. Es un recurso muy útil, bastante útil para si les interesa profundizar y ver digamos, las características anatómicas del cerebro en distintas especies, tanto de primates como de otros mamíferos. Tiene una biblioteca bastante amplia. Pueden consultarla, y hay también otros recursos que adjuntamos o que les dejamos en la bibliografía, que no solamente ven la estructura anatómica, sino también tienen las parcelaciones y las áreas
histológicas y funcionales. Bien, entonces, como vemos que cuando aumenta el tamaño de la corteza, no todas las áreas lo hacen en la misma proporción. Una de las áreas que ha suscitado mayor interés en el estudio de la evolución humana es la corteza prefrontal. Y esto se explica fundamentalmente por las funciones de la corteza prefrontal, ¿no? Que está asociada a funciones ejecutivas, a la toma de decisiones, a comportamientos que son cognitivamente más complejos, ¿no? Como el control de la conducta, la atención, la planificación. Y todas estas características, digamos, todas estas funciones que se asocian a esta región, se consideran características distintivas de los humanos, ¿no? Y de ahí es que ha tenido, y van a encontrar muchísimos trabajos que intentan explicar y identificar si, digamos, la pregunta detrás de todos estos estudios es si la corteza prefrontal de los humanos es excesivamente o proporcionalmente mayor que en el resto de los primates. Entonces un trabajo bastante reciente analizó a partir de imágenes de resonancia magnética de humanos, chimpancés y macacos el volumen, y la corteza, analizó la región de la corteza prefrontal, ¿no? Hay distintas formas de definir, porque bueno, también es una discusión de cómo se define la corteza prefrontal. Una de las formas en que las define es toda la corteza que está por delante de la rodilla del cuerpo calloso. Entonces, esa es una de las definiciones que toman en este trabajo, y lo que comparan es el porcentaje, digamos, el volumen total y el porcentaje de corteza prefrontal en humanos con respecto a las otras dos especies. Y si ven, el porcentaje es 15%, 14%, es bastante similar al chimpancé, pero sí es proporcionalmente mayor o relativamente mayor en comparación con los macacos. Y analizan también comparan también otras dos áreas, la corteza visual primaria, donde se ve que hay una diferencia bastante significativa y que es mucho menor en humanos con respecto a estas dos especies de primates, y en el área motora primaria, ¿no? Donde también se ve que es relativamente menor el volumen de esta área en humanos, ¿no? Es decir, que cuando vemos el valor absoluto de la corteza prefrontal es mucho mayor en humanos, y cuando vemos el porcentaje no se ve tan clara esa diferencia. Ahora, si vemos un poquito más en detalle la región prefrontal y analizamos la sustancia blanca, involucrada, que corresponde a esta región prefrontal, lo que se ve sí es que hay una diferencia bastante más importante, tanto en volumen, la diferencia en volumen absoluto, como en el porcentaje que ocupa en relación al volumen total. Es decir que esta diferencia, que había una diferencia no en parte en el volumen, pero principalmente, no sería igual en sustancia gris y sustancia blanca, sino que esa diferencia estaría dada principalmente por la sustancia blanca, ¿no? Y esto, bueno, tiene implicancias si pensamos que esto está relacionado con la conectividad cerebral, ¿no? Con la conectividad de esta región con otras regiones corticales y subcorticales. Hay numerosos trabajos, como les decía, que se preguntan si la corteza prefrontal es mayor a la esperada, en humanos es mayor a la esperada de acuerdo al volumen del cerebro. Y en esto es también importante tener en cuenta la relación entre el incremento, como veíamos antes, el incremento en el volumen total, por ejemplo en este caso de materia gris, y el volumen específico de la región. Y lo que vemos acá que es interesante es que cada una de
líneas de color representan una región, ¿no? Estas más rosadas es el área motora primaria, la, la verde es la corteza visual, en rojo está la corteza prefrontal y en negro todo lo que es corteza que no es prefrontal. Y lo que se observa es que la pendiente de la corteza prefrontal es 1,18, es decir, es mayor a 1, lo que indica que al aumentar el volumen total de materia gris, aumenta proporcionalmente más el de la región prefrontal. Fíjense, por otro lado, el área visual primaria o el área motora, que tienen el área visual primaria que tiene un valor menor a 1. Es decir que cuando aumenta el volumen de materia gris y el volumen cerebral, la región visual que corresponde a la corteza visual primaria aumenta en menor proporción. Por eso observamos que en los humanos la corteza visual primaria es relativamente menor, ¿no? Relativamente, hablamos siempre en relación al volumen total del cerebro. Este estudio entonces muestra que la relación de distintas regiones corticales con el tamaño total es diferente y que por lo tanto es esperable que a medida que aumente el tamaño cerebral, sean diferentes las proporciones y el volumen que ocupa cada una de estas regiones. Y bueno, esto es confirmado también por otros estudios basados en cortes histológicos, estudios que al estar basados en cortes histológicos incluyen un mayor número de especies primates y donde se ve también esta relación que con relación a la corteza visual primaria, la corteza prefrontal presenta valores mayores a los esperados para humanos y estos en gris representan otros homínidos, que son chimpancé y gorila. Serían grandes, lo que podemos llamar también grandes simios. Y con relación, si comparamos el volumen de la corteza prefrontal en relación a otras áreas corticales, vemos también que en humanos está por fuera de lo esperado. Digamos, estas dos líneas marcarían como lo que nosotros denominamos intervalo de confianza, es decir, que dentro de esta área es lo que esperaríamos en relación a, pues, si hubiese una relación lineal entre estas dos regiones, digamos, es lo que se espera, el incremento que se espera y se explica por la relación lineal entre las dos variables que tenemos representadas acá. Es decir, que todo lo que, si un punto cae por fuera de esto, lo que indica es que la corteza, en este caso la corteza prefrontal, tiene un volumen mayor al que se esperaría para el tamaño de las otras áreas corticales. Es decir, que de acuerdo a estos estudios, estarían apoyando que efectivamente la corteza prefrontal en humanos es mayor a la esperada para su volumen cerebral. Hay otros autores que discuten esto y plantean que es derivado de esta relación alométrica, de que a medida que se incrementa el tamaño cerebral, se incrementa proporcionalmente más la corteza prefrontal. Es decir, que es todavía tema de debate y hasta el año pasado van a encontrar trabajos donde discuten y de acuerdo a las especies que se incluyan y a los análisis que se hagan, algunos trabajos apoyan este mayor tamaño relativo de la corteza prefrontal y en otros no se encuentran, no encuentran que no es tan así. Y en esa línea de buscar en qué otras regiones hay diferencias entre humanos y el resto de los primates no humanos, hay una serie de trabajos muy interesantes realizados por Brunner, tienen también un trabajo de él en la bibliografía, y él analiza y se ha concentrado en el análisis de la región parietal y específicamente en el precuño.
Y en este caso, digamos, tiene muchos trabajos, pero como ejemplo les quería mostrar donde compara la morfología de estructuras cerebrales a partir de imágenes de resonancia magnéticas de cerebros de humanos y de chimpancé. Toma una serie de puntos que marcan rasgos particulares y en lugar de basar el análisis en el volumen o en el área o en características del tamaño, como veníamos viendo hasta ahora, lo que él analiza es la distribución espacial de estos puntos y lo que le permite ver es el tamaño relativo de las estructuras, pero analizadas en conjunto. Es decir, estos estudios lo que permiten analizar es la configuración de puntos y comparar esta configuración de puntos de una especie con la de otra especie. Y lo que se observa de esa comparación es en estas áreas en rojo representan las áreas de mayor cambio, que en este caso corresponden al precunio. Y las áreas en azul representan regiones que difieren menos entre las dos especies, que en este caso correspondería a la región frontal y prefrontal. Es decir, para aclarar un poco para estos análisis, lo que se hace es llevar las dos configuraciones de puntos, las dos estructuras que analizamos al mismo tamaño, y al llevarlas al mismo tamaño, lo que vemos en las diferencias es el tamaño relativo o la forma. Y bueno, lo que se observa acá es que las principales diferencias, al menos en este corte sagital, estarían dadas en la región del precunio. Digamos, ¿y por qué es importante esta región? Porque tiene un rol importante en la integración visoespacial. Y lo que se plantea es que podría estar asociado a especializaciones cognitivas de nuestra especie y principalmente a lo que tiene que ver a la integración de la mano de la mano y de la manipulación de instrumentos y la coordinación de la mano con el ojo. Y bueno, la fabricación de herramientas es un aspecto importante en la evolución humana y una característica distintiva de los humanos, y por eso se piensa que esta región podría haber tenido un rol importante en la evolución del cerebro en nuestro linaje. Es decir que lo importante de tener en cuenta en esto es que las diferencias no van a estar concentradas en una única región, que se pueden observar en distintas regiones y que muchos de estos cambios pueden haber ocurrido al mismo tiempo. En la evolución, como decíamos antes, esto no lo podemos estudiar en los fósiles y la única forma que tenemos en acercarnos a este proceso es a través del estudio de especies actuales. En este caso, lo que sí se observa en los fósiles es que hay en Homo sapiens sapiens, en los humanos modernos, hay un mayor desarrollo de los parietales, de la región parietal, y que la región parietal se vuelve más globular. Y que eso podría indicar o ser el indicio de que esta expansión del precunio se habría producido en nuestra especie, es decir, con los Homo sapiens modernos, que sería algo bastante nuevo en la evolución humana, porque esas características globular del cráneo, y por ende se infiere que del cerebro, no estaba presente, por ejemplo, en los Homo neanderthalensis, que serían como una especie de las más cercanas, de las más cercanas a Homo sapiens. Entonces, bueno, se plantea que esta característica y esta región parietal se habría expandido en Homo sapiens. Bien, la posibilidad, algo interesante que quería mostrarles también es que a partir de los estudios de neuroimágenes empiezan a estudiar otras características, hasta ahora que los estudios estaban bastante limitados a cortes histológicos, se estudió mucho el volumen o características
de la composición celular de distintas regiones, y a partir de los estudios de neuroimágenes, por ejemplo, una de las cosas que ha permitido estudiar es comparar entre primates es la composición en sustancia blanca y sustancia gris. Y algo interesante que se observa es que en relación al incremento del tamaño en volumen cerebral, cuando analizamos el volumen neocortical separado por sustancia gris y sustancia blanca, lo que vemos es que el aumento del volumen de la sustancia blanca en relación al volumen total es mayor que en la sustancia gris. Es decir, esta pendiente mayor indica que los cerebros de mayor tamaño van a tener proporcionalmente mayor cantidad, un mayor volumen de sustancia blanca. Es decir, que los distintos componentes de sustancia gris y blanca no aumentan de forma proporcional con el volumen cortical. Se ve acá en este caso el volumen relativo de sustancia blanca, que es mayor en humanos que en chimpancés y que en otros antropoides, en otros monos antropoides. Y esto es interesante porque, al aumentar el tamaño del cerebro, uno de los constraints para el incremento del tamaño del cerebro es mantener la conectividad entre las regiones. Es decir, a medida que aumenta el tamaño, aumenta la separación entre las regiones. Entonces es esperable que se requiera mayor cantidad de sustancia blanca para conectar regiones que están más alejadas. Entonces este incremento permitiría mantener las conexiones entre las regiones. Y otra característica que se asocia, que también se asocia a este aumento del tamaño del cerebro y tiene que ver con la conectividad, es que aumenta, se hace más costoso la conexión entre hemisferios y aumenta las conexiones intrahemisféricas. Y este incremento en las conexiones intrahemisféricas en relación a las interhemisféricas habría facilitado la lateralización de las funciones y por lo tanto la simetría, ¿no? Y de hecho encontramos, si bien en todos los cerebros primates tienen, o en muchas especies, no en todas, pero en chimpancé al menos y en otras especies, los cerebros también son asimétricos, el cerebro humano tiene un grado mayor de asimetría, ¿no? Y esto se podría vincular también a las consecuencias de este aumento del tamaño y a los reacomodamientos que tiene que haber o que tuvo que haber para mantener la eficiencia en la comunicación y que sería más eficiente en este caso la lateralización en lugar de que las funciones estén distribuidas en ambos hemisferios. Esa es una hipótesis que explicaría el origen de las asimetrías en el cerebro humano. Bien, y esta es un área, el estudio de la conectividad y de los tractos, y el estudio comparativo de los tractos es un área que todavía no está muy desarrollada y que se va a ir desarrollando en los próximos años a medida que sea posible obtener más imágenes de resonancia magnética de otras especies de primates, ¿no? Hasta ahora se limita a algunos pocos especímenes de algunas especies, pero esto va a ir incrementándose en el tiempo. Y con respecto a esto quería mostrarles, como para ir terminando, más allá de la cantidad de sustancia blanca, esto permite también estudiar la conexión entre regiones particulares y tractos particulares, ¿no? Y hay un trabajo que es ya un tanto viejito, pero que es interesante, donde compararon el fascículo arqueado entre humanos, chimpancés y macacos, ¿no? Que une la parte posterior del temporoparietal con la corteza frontal, y une áreas del lenguaje. Y lo que se ve es que tiene mayor proyección temporal en humanos, más proyecciones temporales en humanos que en las otras especies. Es decir, que a partir de esto, de estos estudios comparativos, podemos ver no solamente cada región, sino también cómo difieren la conectividad entre regiones, entre las especies, ¿no? Es decir, que llevan como a otro nivel los estudios de
de anatomía comparada. Y esto es importante porque se podría vincular estas diferencias, lo que decíamos antes de las diferencias en las funciones y en las características del lenguaje en humanos y en otros primates. Esto es un resumen de algunas de las principales diferencias y también las similitudes que hay entre las características neuroanatómicas en humanos y en otros primates no humanos, ¿no? Una de las cosas que me interesa que se lleven es que estos estudios han mostrado que hay diferencias tanto en el tamaño absoluto como relativo de las regiones, que se han mostrado muchas diferencias especialmente concentradas en las áreas de asociación prefrontales y parietales, aunque esos son lo que veíamos, ¿no? Esos estudios comparativos permiten detectar esas diferencias, y que es todavía discutido, y es un área de investigación y de debate, si esas diferencias que observamos y en qué medida resultan simplemente, es una forma de decir simplemente, pero digamos, resultan de los cambios asociados al incremento del volumen, o se debe a otros factores, es decir, que sean específicos de humanos. Es decir, si hubo a lo largo de la evolución humana, surge, por ejemplo, el mayor incremento de las áreas parietales, y si eso estuvo sujeto a, como veíamos al principio, de cuáles eran las causas de la evolución, a un factor como la selección natural, porque tuviese alguna ventaja en cuanto al comportamiento, esta mayor expansión, por ejemplo, de la región parietal y del precúneo. Es decir, esto todavía se está estudiando, y lo que se requiere para poder responder estas preguntas en realidad es ampliar el número de especies que se comparan, porque hasta ahora en general los estudios comparativos se han centrado en humanos y básicamente en chimpancé, macaco y algunas pocas especies más de monos antropoides principalmente, ¿no? Y en este sentido, la incorporación de otros clados de primates va a permitir identificar mejor cuáles son las tendencias evolutivas dentro de este gran grupo, y poder identificar cuáles características estaban presentes o habrían estado presentes en los ancestros comunes, y cuáles surgieron en la evolución del linaje humano. Y ahora, en este sentido, no es suficiente con estudiar las especies actuales, sino que para poder entender la evolución podemos valernos también de las especies fósiles. Y en este sentido es interesante que se han preservado, en eso la evolución humana tiene una característica diferente al estudio de la evolución de otras especies primates, porque debido a las características ambientales que vivieron nuestros ancestros, se han preservado relativamente muchos fósiles. Y entonces es posible estudiar la evolución, o parte de la evolución, o algunos aspectos, mejor dicho, de la evolución del cerebro a partir del estudio de los fósiles. Y bueno, eso es lo que vamos a ver en el próximo tramo de la clase para cerrar este tema. Así que bueno, nos encontramos en el próximo video.